Bueno, primero que nada, les agradezco, ¿cierto?, al Instituto, ¿cierto?, por haberme invitado. También agradezco las palabras de los panelistas, creo que han sido dos tremendas exposiciones al respecto. A mí la verdad que en primer lugar comentar, estoy invitado a comentar, ¿cierto?, los planteamientos que han hecho los dos panelistas. Por lo tanto, en principio me gustaría referirme a eso, para posteriormente también hacer una breve reseña del proceso en el cual estamos hoy día inmersos, ¿cierto?, como país, respecto de la consulta indígena. Bueno, primero quizás me gustaría partir señalando que yo creo que el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, si bien obviamente hay muchas cosas que todavía faltan por avanzar, que fueron planteadas en ese informe, nosotros creemos que ese informe ha entregado insumos muy importantes y trascendentales para el país, para el diseño de las políticas indígenas y también para una nueva relación, ¿cierto?, entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, no solamente el Estado. Porque aquí también obviamente vemos que no solamente el Estado el que interactúa con los pueblos indígenas, sino que también son los desarrolladores de proyectos, ¿cierto?, la sociedad en su conjunto, en general, la persona que vive el día a día en una comuna donde hay interacción entre pueblos indígenas y personas no indígenas, y por tanto es importante el aporte que ha hecho esta comisión. Ahora, obviamente, hay cosas que específicamente quizás de esta temática y de este panel respecto de la participación que son bastante relevantes, sobre todo cuando nos orientamos a la necesidad y lo que ha establecido también en esta comisión, ¿cierto?, este informe, de generar espacios de una real representatividad, o sea, de una real participación, una participación efectiva, donde el aporte, ¿cierto?, que hagan los pueblos indígenas sea escuchado, ¿cierto?, y ellos participen del diseño de las medidas que los afectan, y no solamente tengan espacios para generar sus opiniones, pero también que sus opiniones tengan efecto dentro de las medidas que los atañen. Creo también que es importante también por la necesidad de que la sociedad pueda valorar la existencia de los pueblos indígenas, como quizás han dicho en las distintas exposiciones. Muchas veces, incluso cuando sucedió lo de este Código de Conducta Responsable y todo este revuelo que hay, ¿cierto?, muchas veces de los gremios y ese tipo de cosas, es porque muchas veces como sociedad no los conocemos, no reconocemos la importancia de los pueblos indígenas, la sociedad en general no conoce, ¿cierto?, y ante los temas que no conoce, finalmente termina habiendo lo que es el tabú, o no discutir esos temas porque hay temor a lo desconocido. Creo que esto también ha planteado la necesidad de avanzar, ¿cierto?, en el reconocimiento constitucional y en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. No solamente como hoy día plantea la ley indígena, que, por ejemplo, cuando habla de consulta, habla de escuchar, ¿cierto?, y considerar la opinión, sino que es realmente que los pueblos indígenas puedan participar, ¿cierto?, de todo lo que es las medidas que los afectan. Hay que, de alguna manera, algo que han dicho distintas personas en distintos espacios, no solamente en el caso de los mapuches, pero en general, orientarse hacia un mapuchizar de los chilenos, que quizás hoy día, ¿cierto?, en la sociedad le hace falta conocer al otro, ¿cierto?, y le hace falta conocer la realidad de los pueblos indígenas, conocer su riqueza y valorarlas también. Ahora, quizás tengo solamente unas pequeñas diapositivas que me gustaría primero partir generando algunos conceptos que yo creo que se han ido ahondando con el transcurso del tiempo. Primero considerando, ¿cierto?, que ya han existido diversos acuerdos o diversas iniciativas en esta materia. Primero el año 89 con el Acuerdo de Nueva Imperial, donde de alguna manera hay ciertos compromisos del Estado de avanzar,
¿cierto? En ese entonces del candidato presidencial Patricio Aylwin, ¿cierto? De avanzar en un reconocimiento constitucional, ¿cierto? En reconocer el convenio 169 y en otras materias que de a poco, ¿cierto? Se han ido avanzando. Posteriormente ya, una vez que hay estos compromisos, en el año 93 se dicta la ley indígena, un gran paso en esta materia. Obviamente quizás no todos los pasos son suficientes, pero por lo menos ya vamos avanzando y se van notando avances concretos. Yo no soy tan negativo respecto de la implementación del convenio y yo creo que en los últimos años se ha ido notando una implementación del convenio. Obviamente siempre hay que ir mejorando, pero yo creo que hay cosas que sí se han logrado hacer y a mí, por ejemplo, en la implementación de las consultas, obviamente, las consultas que se han ido implementando, que no han sido pocas, desde el año de entrada en vigencia del convenio en Chile, obviamente quizás las primeras han sufrido de algunas situaciones que requieren mejora y se han ido implementando esas mejoras en el transcurso del tiempo. Obviamente cada experiencia va entregando un aprendizaje que nos ha permitido hoy día estar realizando diversas consultas y considerando realmente la opinión, ¿cierto? Y considerando un diálogo real donde los pueblos indígenas influyen en las medidas que los afectan. Después está, ¿cierto? Bueno, junto con la ley indígena, la CONADI. Después está esta comisión, ¿cierto?, de verdad histórica y nuevo trato, el pacto de reconocer, la ley del borde costero. Podrá tener, ¿cierto?, cosas positivas, cosas muy positivas, una ley especial que le entrega a los pueblos indígenas el reconocimiento de los espacios del borde costero, ¿cierto?, de aquellos espacios que hacen uso consuetudinario. El convenio 169, que se ratifica en el año 2008, y finalmente hoy día la política que está llevándose a cabo, ¿cierto?, que desde el reencuentro histórico, que es una política que busca establecer realmente un diálogo con los pueblos indígenas, incorporando todas estas cosas que ya se han ido trabajando. Y esto orientado a que obviamente haya un reconocer de la deuda histórica, se haya avanzando en esa línea todavía, quizás nos queda avanzar en eso, nos queda que una gran mayoría de la sociedad quizás no conoce o no ha querido ver este tema, pero hay una deuda histórica y eso lo reconocemos. Reconocer también el valioso aporte que generan los pueblos indígenas y la necesidad de fomentar espacios de participación efectiva. Respecto a quizás no adentrar más respecto a ese tema, pero en la Comisión Verdad Histórica respecto de la consulta y la participación habla mucho de, todavía no estaba reconocido el convenio, ¿cierto? Había que, o ratificado el convenio, avanzar en una normativa legal respecto al convenio, generar espacios de participación, necesidad de un consejo de pueblo. En el informe se establece, ¿cierto?, concretamente la posibilidad de crear un consejo de pueblos indígenas como organismo representativo para ciertas materias con los pueblos indígenas, lo cual nosotros creemos que es una línea bastante interesante. Ahora creemos que eso hay que trabajarlo con los pueblos indígenas porque obviamente un consejo de pueblos es una orgánica interesante, pero una orgánica que hay que trabajarla con ellos porque si es impuesta, obviamente no puede... quizás no va a terminar generando lo que queremos, que es que sea una orgánica para ellos y que permita, ¿cierto?, la interlocución con los distintos poderes del Estado. Ahora, rápidamente, solamente pasar algunos temas de la política hoy día que estamos llevando a cabo, ¿cierto?, que nosotros consideramos de 5 ejes trascendentales. En cultura, ¿cierto?, fomentar las culturas indígenas. En tierra, corregir y mejorar los procedimientos de entrega de tierra. En institucionalidad, avanzar en una nueva institucionalidad que sea más representativa y más eficaz para los pueblos indígenas. La CONADI fue creada hace ya más de 20 años, requiere modernizarse y tenemos que avanzar en esa línea. Los pueblos indígenas obviamente también lo han notado, lo han puesto en materia. La CONADI fue creada cuando todavía no estaba ni siquiera ratificado el convenio ni existía la ley Lafkenche. Hoy día tiene diversas materias al respecto que tiene que asumir esas responsabilidades. Por otro lado, los pueblos indígenas de la zona norte dicen que la CONADI está mapuchizada, que está demasiado al sur, que su dirección nacional está en la región de la Araucanía, lo cual nosotros creemos que es importante, pero también ellos también han destacado que existe una especie de abandono sobre los pueblos indígenas del norte y por tanto también ven la necesidad de reestructurar la CONADI con una nueva institucionalidad.
Lo mismo sucede con el reconocimiento constitucional y con la participación en la consulta. Hoy día está el convenio 169 y tenemos que implementar ese derecho a la consulta. Y el desarrollo integral. Hoy día, quizás a una diferencia de el año en que se ratificó la ley indígena, la gran mayoría de las organizaciones, de las personas indígenas viven en zonas urbanas y no en zonas rurales. Y por eso también es un tema que hay que atender. La gran mayoría de las políticas hacia los pueblos indígenas están orientadas hacia los pueblos indígenas de zonas rurales y obviamente o hacia las personas indígenas de zonas rurales, y tenemos que afrontar este tema para ver qué políticas también se pueden afrontar hacia el mundo de los indígenas urbanos. Rápidamente, quizás metiéndome a la consulta y participación, que es quizás lo que también nos convoca hoy día. Nosotros sabemos, no voy a entrarme en este tema, pero el convenio 169 y específicamente los artículos 6 y 7, que por la OIT han sido definidos como el corazón del convenio, hablan de la consulta y participación. Hablan que hay que consultarle a los pueblos indígenas a través de procedimientos apropiados, ¿cierto? A través de sus instituciones representativas, las medidas legislativas, administrativas, que los afecten directamente. Son conceptos bastante importantes. También dice que las consultas deben ser de buena fe, pero son conceptos que son bastante generales. Al ser un instrumento internacional, esa normativa tiene que ser llevada a cada país, y así se ha demostrado en cada uno de los países que de alguna manera han generado distintos mecanismos para poder establecer cómo se implementa este derecho a la consulta. Incluso en países donde no está el convenio, como Canadá, ¿cierto?, donde se implementa la consulta, hay protocolos, ¿cierto? En Perú ya el año pasado se avanzó en una ley, después en un reglamento, en Colombia también, y así sucesivamente en distintos países, y por tanto hay que bajar a la realidad qué significa, qué es lo que es un procedimiento apropiado, qué es lo que es una institución representativa, qué es lo que es una medida administrativa. Puede ser diverso en cada país, y eso es lo que de alguna manera tenemos que llegar a la realidad. Por eso es que, bueno, incluso también esto ha sido reconocido por la misma OIT, ¿cierto?, por el mismo relator James Anaya, quien ha dicho que efectivamente es necesario avanzar y especificar estos conceptos, como, ¿cierto?,